Así que en esta noche, en nuestra clase de Panorama del Antiguo Testamento, vamos a entrar al Éxodo. Ya vimos el video que nos recordó todo lo que vimos acerca de Génesis del 12 al 50. ¿Había algo especial en estas familias? No. De hecho, como decía el hombre del video, o sea, qué horrible hacerle esto a tu padre ciego y este momento. Y justamente es a ese hijo, a Jacob, es al que Dios usa para continuar el linaje. Increíble, ¿verdad que sí? ¿Qué vieron ahorita al leer Éxodo? Que dieron un repaso. Muy bien, muy bien. Bueno, entramos al Éxodo. Antes de avanzar, quisiéramos dar créditos. Hemos usado varios materiales para este curso del Panorama del Antiguo Testamento. Hemos utilizado material del Ministerio de 9 Marcas. Hemos utilizado material del Seminario Bautista Teológico de Santo Domingo, donde estudio. Y he utilizado material del libro Panorama del Antiguo Testamento de Bingward. Y es bueno ver esto porque mucho de este material nosotros no lo hemos inventado. No hemos inventado el agua tibia. Estamos hablando acerca de verdades que ya están en las Escrituras. ¿Cierto? Y decía William Shakespeare, él dijo, el mundo es un escenario y todos los hombres y todas las mujeres son meros actores en ese escenario. Y eso es verdad. En una forma intrigante de pensar sobre nuestras vidas, él dijo eso. Pero es más convincente cuando consideramos que el director de esta obra es Dios. En la clase pasada y en la anterior decíamos que el personaje central de esta historia no era Abraham, no era Moisés, no era José, no era Jacob, sino que era Dios. Pero en mi clase de hoy quiero ir más allá. Dios no solamente es el personaje principal, sino que Dios es el director de este escenario. Así de sencillo. La Biblia presenta este mundo como un escenario creado divinamente para desarrollar la gran historia de la humanidad, donde el mundo es el escenario. ¿Y cuál es el propósito de esta historia en este escenario? Bueno, mostrar la excelencia y la gloria de Dios. Todo se trata de Dios. Todo se trata de Él. Así que esta noche vamos a estar estudiando el libro del Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Un libro que, como veremos hoy, nos provee un fundamento sobre la persona de Dios y sobre la obra de Dios. Eso va a ser Éxodo. Y Éxodo está dividido en 2 bloques. Y los que están anotando pueden considerar este detalle. Del capítulo 1 al 19 del libro de Éxodo, nosotros vamos a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Del capítulo 1 al capítulo 19, nosotros vamos a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cómo creen que la gloria de Dios se manifiesta en los capítulos 1 al 19? Lo que han leído Éxodo. Así es. Así es, preservando la promesa, redimiéndolos al liberarlos de la esclavitud. De toda esa manera Dios muestra su gloria. Así que del capítulo 1 al 19 del Éxodo vamos a encontrarnos con eso. Pero del capítulo 20 al 40, nosotros tenemos otro bloque que trata de cómo Dios habita en medio de su pueblo. ¿Cómo ustedes creen que Dios habita en medio de su pueblo? ¿Cómo lo vemos de Éxodo 20 al 40? El tabernáculo y su ley. Tienen que ver cómo el pueblo se va a relacionar con su Dios. Así que si queremos ver los 2 bloques de cómo está compuesto el libro del Éxodo, del 1 al 19 vemos a Dios mostrando su gloria, ya vemos cómo se manifiesta, y del capítulo 20 al 40 nosotros lo vemos habitando entre su pueblo, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy, esos 2 bloques. Nosotros veremos allí en el libro del Éxodo como un hombre llamado Moisés se convierte en el instrumento que Dios usará para liberar a su pueblo, un hombre que también fue usado por Dios por pura gracia, no había nada especial en Moisés.
De hecho, Dios tuvo que forjar a Moisés por mucho tiempo. ¿A qué edad fue cuando Dios usa a Moisés para liberar al pueblo? 80. ¿Se dan cuenta de eso? Si el plan de liberar al pueblo, imagínense que nosotros fuésemos Dios, no lo somos, gracias a Dios. Pero imagínense que fuese así, nosotros tuviéramos que liberar al pueblo, inmediatamente al primer año lo hubiésemos hecho. Ve, Moisés, ve, pero yo no estoy listo, ve, el Señor te guía, su espíritu está contigo. Dios espera 80 años. ¿Saben qué nos muestra eso? Que nuestro Dios no tiene prisa. Nosotros andamos apurados y desesperados por todo, que las cosas se den ya. Dios no tiene prisa. ¿Saben cuántos años esperó Jesucristo la revelación encarnada para predicar su primer sermón? 30 años. Dios no tiene prisa. ¿Saben cuántos siglos pasaron para que Cristo viniera a la tierra, el Mesías prometido por siglos de siglos? ¡Muchísimos! Dios no tiene prisa. Así que si un cristiano quiere parecerse a Dios, debe caracterizarlo su paciencia. Lo demás es imprudencia. Si existe una palabra clave en el libro del Éxodo, es esta: redención. Esa es una palabra clave en el libro del Éxodo, redención. ¿Pero redención de quién? Lo dijo el hermano Jackson. La redención de Dios para con su pueblo. Eso es. Esa es una palabra clave allí. ¿Cómo comienza el libro del Éxodo? A ver, los que lo leyeron ahorita. Estoy seguro que todos por lo menos leyeron el capítulo 1. ¿Cómo comienza? Wow, con un listado de nombres. Qué manera de empezar, ¿verdad? Los cuales sabemos que no están allí por casualidad, ¿verdad que no? ¿Y saben por qué esos nombres están allá al inicio? Ya que cada uno de los israelitas debía recordar su historia. Las genealogías están en la Biblia para mostrar identidad. Por eso están allí al principio. Los israelitas debían reconocer su historia. De hecho, Éxodo en hebreo, ¿sabe lo que significa? Estos son los nombres. Ese es su nombre en su idioma original. Luego cuando se traduce al griego es donde sale la palabra Éxodo, que significa salida. Pero su nombre en hebreo es: estos son los nombres. En las últimas 2 semanas observamos el inicio del gran drama en el libro del Génesis. Génesis desarrolló la historia durante unas pocas generaciones después de Abraham, pero en su mayoría el plan de redención de Dios era desconocido más allá de este pequeño grupo de hebreos. ¿Cuál era el pequeño grupo de hebreos con el que termina el Génesis? Exacto, donde vienen los hijos de Jacob, así es. Ahora bien, en Éxodo, Dios encenderá los reflectores, decía alguien. Dios mostrará sus propósitos de salvación y se verá en el escenario mundial mientras derrota a la nación más poderosa de la tierra y rescata a su pueblo y todo para su gloria. ¿Saben cuál era la nación más poderosa de la tierra en ese momento? Egipto. Y el Dios del cielo, ¿saben qué hace? Derrota. Ese es nuestro Dios. Así que este libro también nos va a mostrar mucho acerca de nuestro Dios y de su obra. ¿Ustedes quieren conocer a Dios? Bueno, vamos a entrar al Éxodo. Así que en el Éxodo no solo se amplía el alcance del drama, sino que en Éxodo Dios también presenta los temas y los patrones que darán forma a su modo de obrar a lo largo del resto de la historia. ¿Cómo tú vas a obrar, Dios, para cumplir tus promesas? Bueno, leamos Éxodo. ¿Se acuerdan que Éxodo está dividido en 2 bloques? El primer bloque, ¿de qué capítulo a qué capítulo va? Del 1 al 19, eso es lo que vamos a ver primero. ¿Estamos listos para empezar? Muy bien. Nuestra descripción en general empieza donde quedamos la semana pasada. ¿Recuerdan el versículo clave que guió nuestro estudio en Génesis? ¿Cuál fue el capítulo y versículo clave que guió nuestro libro de Génesis? El inicio, la raíz. Génesis 3:15. Dios declaró que la simiente de la mujer vendría el hijo prometido, que va a ser el hijo prometido, va a aplastar la cabeza de Satanás. Y esa es una referencia a la resurrección. Pero también se nos dice que Satanás le dirá en el talón o en el calcañar. Y esa es una referencia a la cruz. ¿Y quién es la simiente? ¿Quién? Así es.
Aprendimos en Génesis que la simiente es Jesús, pero vendría de un linaje. ¿Del linaje de quién? Del linaje de Abraham. Así es. Ahora bien, Dios ha prometido a Abraham que sus descendientes se convertirían en una gran nación, que van a poseer la tierra de Canaán y serían de bendición para el resto del mundo. ¿Cierto? ¿Verdad? Chévere. Pero ese no es el caso cuando empezamos en Éxodo. ¿Verdad que no? Ellos no son una gran nación. No poseen ninguna tierra. Todo lo contrario, viven como extranjeros. ¿Dónde? En Egipto. Donde se instalaron con su hermano José durante un tiempo de gran escasez. Ese es el escenario que tenemos cuando comienza Éxodo. Sin embargo, un aspecto de la promesa de Dios a Abraham se está cumpliendo. ¿Cuál? Así es. Una gran nación, o para ser más específico, Dios le dice que los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 1, verso 7? Vayan allá. Éxodo capítulo 1, verso 7. Y los hijos de Israel, ¿qué? Fructificaron y se multiplicaron. ¿A qué les parece esa parte? Génesis 2. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Y se llenó de ellos qué? ¿Qué les parece eso? Génesis 2, llenad la tierra. Pero aproximadamente 300 años después, cerca del 1500 antes de Cristo, se cree que la multiplicación de Israel se convirtió en la irritación de Egipto. Se comenzaron a molestar. ¿Cómo puede ser? Esta gente está creciendo. Esta gente se está multiplicando. Y nosotros si fuéramos a Éxodo capítulo 1 y lo leyéramos, hablaba yo hoy con el hermano Joan en la oficina, y decíamos, si leen Éxodo capítulo 1 y ven a los israelitas multiplicándose, y ven al faraón tratando de aniquilarlos, nosotros diríamos, ¿cuál es la enseñanza aquí? Aquí hay una prohibición al aborto, a matar a los hijos. No pueden resistirse a multiplicarse, a tener hijos. Mucha gente en este tiempo no quiere tener, se casan y no quieren tener hijos. Están haciendo lo mismo que Faraón. Eso no es lo que dice el texto. Sí es cierto, Dios aborrece el aborto. Sí es cierto, así como es un pecado no mirar el noviazgo con miras al matrimonio, es también un pecado no mirar el matrimonio con miras a la familia. Así es. Pero el texto no está hablando de eso. Es el desarrollo del cumplimiento de la promesa. Por eso tenemos a este rey oprimiendo y esclavizando a Israel y luego con el deseo de acabar con todos los primogénitos. ¿Qué pasaría si hubiese acabado, si se hubiese cumplido eso? La descendencia. Pero como Dios cumple lo que promete, ¿qué empiezan a hacer unas parteras por allí? Una preservar. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo Dios lo va haciendo? Y ese es el escenario para la tragedia del Éxodo. Pero hay gran esperanza en Éxodo. No solamente es un escenario terrible y oscuro. En Éxodo capítulo 2, versículo 24, mira lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 2, versículo 24. Recuerdan que del 1 al 19 del Éxodo estamos viendo cómo Dios manifiesta su gloria. Éxodo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y se acordó de qué? ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? Con Abraham. Donde él pasó por en medio de los animales. Donde Dios mismo era la garantía. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto es hermoso. Hermoso. ¿Hay esperanza allí? ¿Cómo empieza a verse esa esperanza? En el capítulo 3 aparece un personaje llamado Moisés. Moisés. Luego Dios se le aparece a Moisés, ¿de qué manera? Una zarza ardiente. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 8, Dios le muestra cuál es el plan que tiene con Moisés. Vamos a Éxodo 3, 8. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios
y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí Dios le empieza a decir, hey Moisés, yo te voy a usar para liberar a mi pueblo. Increíble. Después de eso, después de este evento, inicia un enfrentamiento. ¿Entre quiénes? A ver. ¿Entre quién? ¿Cómo? ¿Iba a decir? ¿Faraón? Faraón y Dios. Realmente Moisés y Aarón son como mediadores ahí. Pero realmente el conflicto es entre Dios y Faraón. Es una batalla entre el Faraón de Egipto y el Dios de Israel, el gran yo soy. Y este conflicto comienza en Éxodo capítulo 7, versículo 14. Vayan en sus Biblias allí, por favor. Éxodo 7, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Increíble, ¿no? ¿Y saben qué empieza a hacer Dios? Envía una serie de plagas espantosas sobre la tierra. Pero después de las primeras plagas, Dios empieza a distinguir en su juicio a Israel de Egipto, para dejar en claro quién es su enemigo y quién es su pueblo. Los egipcios reciben, por ejemplo, úlceras en sus cuerpos. Granizo destruye sus tierras. Langostas devoraron sus cultivos. Una oscuridad sofoca sus casas. En esos tiempos no había planta eléctrica. Sin embargo, ninguna de esas plagas afecta al pueblo de Dios. Sorprendentemente, Faraón se niega a ceder y libera a Israel. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hermanos, ¿y saben qué nos pasa cuando vemos las plagas en Éxodo? Que pensamos, mira cómo Dios trajo esto y les hizo esto y los humilló de esta manera. Pero ¿saben qué realmente eran las plagas? Cada plaga en Egipto era esencialmente una lucha entre el Dios vivo, el verdadero Dios de Israel y toda la multitud de dioses de Egipto. Cada plaga era un ataque a un Dios de Egipto. Por ejemplo, la oscuridad era un ataque a Ra, el dios del sol. Por ejemplo, el río Nilo en sangre era el dios Hapi, al cual conocían el espíritu de Canum, el cual guardaba el río del Nilo. Por ejemplo, el ataque que nosotros tenemos a la muerte de los primogénitos era un dios que ellos tenían que se conocía como Osiris, el cual Egipto lo llamaba el dador de la vida. Y la pregunta es, ¿dónde está el dador de la vida con esta cantidad de muertos? ¿Dónde está nuestro Dios del sol en esta oscuridad? ¿Dónde está nuestro Dios del río con tanta sangre? Cada plaga era un ataque a los múltiples dioses que tenía Egipto. Hermanos míos, Dios va a derrotar los ídolos de nuestro corazón, cueste lo que cueste. Cada una de esas plagas fue un ataque a cada uno de los dioses de Egipto. En ese sentido, no fue solamente que Dios castigó al pueblo de Egipto, sino que Dios está diciendo, hey, yo soy mayor que todos tus dioses. ¡Wow! ¿Se dan cuenta el Dios al que servimos? ¿Se dan cuenta cómo estos libros nos revelan mucho acerca del carácter de Dios? No solamente nosotros cuando leemos la plaga decimos, Dios castigando a Egipto. Pero si entendemos en esencia eso, decimos, no, es Dios diciendo, nuestro Dios es superior a los dioses de Egipto. Porque ¿quién era el que estaba comandando y derrotando ahí? Era el Dios de Israel. El Dios de Israel. Hasta el último acto de juicio, la 10ª plaga. ¿Saben cuál fue? La muerte de los primogénitos. Así es. El Señor advierte a Moisés que irá por todo Egipto y quitará la vida de todos los primogénitos en la medianoche. No obstante, incluso en su plan por derramar ira sobre sus enemigos, en su misericordia, escuchen bien, el Señor provee una forma
de librar a su pueblo, ¿qué hace? ¿De quién era esa sangre? Cada familia debía sacrificar un cordero de 1 año y poner su sangre en el marco de su puerta. Pasaba el espíritu y no les hacía daño. Vemos esto en Éxodo 12:13. Vamos ahí, vamos yendo del 1 al 19. Éxodo 12:13. Aunque van a haber muchos detalles en el desarrollo del Éxodo, el tema esencial vemos a Dios mostrando su gloria. ¿Se están dando cuenta? Con las plagas, con la liberación, con todo. Dios mostrando su gloria. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice la Biblia lo siguiente. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Ustedes vieron eso? ¿Quién pasará? Vuelvan a leer. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Está hablando de Dios mismo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Quién fue el que mató a los primogénitos? Dios. Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de qué fueron librados los israelitas en ese momento? ¿De la ira de quién? De Dios mismo. ¿Quién tú crees que va a ejecutar el juicio? Dios. ¿De qué tú crees que nos ha librado la sangre de Cristo? De Dios mismo. No solo nos libra de su ira, sino de Él mismo. Veré la sangre, pasaré de vosotros. Increíble. Por esta razón, este acto decisivo de juicio y de gracia recibe el nombre de Pascua. ¿Saben qué significa Pascua? Pasar por alto. Dios pasó por alto los hogares marcados con la sangre del sustituto, el cordero que fue inmolado. Y esta última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, no solamente sirvió para liberar al pueblo de Israel y ablandar momentáneamente el corazón de Faraón, sino que también esta plaga nos muestra un cuadro redentor. Le muestra un cuadro redentor a los israelitas. Eso es lo que ven ellos. ¿Merecían morir los primogénitos de los israelitas? Claro que sí. No hay justo ni un uno, todos somos descendientes de Adán. Al igual que los primogénitos de los egipcios merecían morir. Sin embargo, Dios ya comienza a introducir aquí la idea más claramente de redención por sustitución. Eso es lo que apunta a esto. Aquí ya Dios empieza a introducirnos cómo lo va a hacer a través del Hijo prometido. Redención por sustitución. Aquí hay una gran enseñanza al pueblo de Israel. ¿Y saben cuál es la enseñanza? Que hay salvación por medio de la muerte de un inocente. Salvación por medio de la muerte de un inocente. ¿Entienden eso? Ese cordero de la Pascua simboliza a nuestro Señor Jesucristo, el cordero inmolado, el cordero de Dios, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Muy bien. Después de ese último golpe, imaginen a Faraón. Faraón finalmente se rinde a Israel, los deja salir de Egipto en un gran éxodo, y de allí es donde viene la palabra griega para salida. Pero el Señor todavía no ha terminado con Egipto. No ha terminado allí. Ya los avergonzó a sus dioses. Ahora libera al pueblo que se multiplicó y que ellos serían tener como esclavos. Pero Dios no ha terminado. Por eso es que la venganza es de Jehová. Él sabe mejor cómo hacerlo. Miren Éxodo 14:14. Recuerden que estamos del 1 al 19.
mostrando el primer bloque, cómo Dios muestra su gloria. Estas plagas, el cordero, el ángel de la muerte, todo es Dios mostrando su gloria. Mira Éxodo 14:4. 14:14 les dije. Es 14:4, perdón. 14:4. Me equivoqué. Ok. Dice Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré que glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Vieron eso? Anteriormente se nos dice que Faraón endureció su corazón. Ahora se nos dice que Dios se le endureció. ¿Cómo es eso? ¿Dios puede llevar a pecar a alguien? ¿Cuál es la relación que Dios tiene con el pecado? Lo restringe, lo controla y lo dirige. Dios no puede sembrar el corazón de nadie. Por eso algunos piensan que cuando el texto dice aquí en Éxodo 14:4 que Jehová endureció el corazón de Faraón, lo que estaba diciendo es que lo dejó en su pecado. Lo dejó. Y así fue. Pero ¿saben qué es lo interesante aquí? Miren en la parte B de Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Ay, papá. Ustedes saben que después que Faraón deja ir a los israelitas, se viene atrás Faraón y su ejército. ¿Y saben quién dice la Biblia que permitió eso? Dios. Ustedes están viendo lo que Dios es capaz de permitir. Él no es autor del pecado. Pero Él dice, lo voy a dejar que lo siga. Señor, hermanos, si los israelitas hubiesen escuchado eso, mire, ustedes aquí han sufrido mucho. Pero cuando ustedes vayan saliendo, yo voy a soltar, voy a dejar que se venga detrás de ustedes persiguiéndolo Faraón y su ejército. ¿Qué? Sí que corran duro. Pero no es así. No es así. Qué bueno que no sabían el futuro, ¿verdad? Alguien decía que gracias a Dios que nosotros no sabemos el futuro, porque nos deprimiríamos. ¿Ustedes se imaginan que Moisés hubiese conocido su futuro? Mira, Moisés, mira, yo voy a trabajar contigo fuerte, tú vas a matar a este, vas a salir, vas a ser rebelde, luego, mira, tú vas a reventar las tablas de una ley que yo te voy a dar, te vas a molestar mucho, el pueblo no va a hacer lo que tú quieres, luego, mira, tú vas a terminar golpeando una piedra, y no vas a entrar a la tierra. ¡Yo no quiero ir! Gracias a Dios que no sabemos el futuro. Gracias a Dios. Pero miren esto, no he terminado en Éxodo 14:4. Y miren para qué Dios va a dejar que Faraón y el ejército lo sigan. Mira, y seré glorificado en Faraón. Yo voy a mostrar que yo soy Jehová. Y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Se dan cuenta que del 1 al 19 Dios está tratando de mostrar su gloria? El director del escenario está aquí, el personaje principal. Esto es increíble. Esto es increíble, hermanos. Así que, ¿qué tenemos aquí? Una columna de fuego por la noche y una nube durante el día. Dios conduce al pueblo a la orilla del Mar Rojo, lo cual era un callejón sin salida, una completa trampa. Al rojo vivo en su persecución, el ejército egipcio se acerca, el Señor separa las aguas, Israel camina por tierra seca, luego el Señor ahoga a sus enemigos en un torrente juicio. Esta es una historia asombrosa. Lo que está pasando por ahí, tierra seca y el mar... ¿What? Los egipcios, imagino, si quedaron. ¿Saben cómo murieron nuestros soldados? ¿Cómo en batalla? ¿Con flechas? ¿Con arco? No, el mar se abrió en dos. Pasaron los israelitas que teníamos esclavizados, se cerró y los ahogó. Cuéntame la verdad. Eso fue lo que pasó. ¿Y saben quién lo hizo? El mismo Dios que liberó a Israel. El mismo Dios que trajo las 10 plagas. Ese Dios. Oh, ninguno de nuestros dioses hace algo así. Hermano mío, el mismo Dios de Éxodo 14:4 es el mismo Dios de hoy, siglo XXI. Él no ha cambiado.
A veces tenemos una idea de un Dios pequeñito. ¿Ustedes no han visto cuando Dios te necesita? Dios mío, pregúntaselo a los israelitas si pudieran levantarse de las tumbas. No, no crean esa estupidez. Eso es lo que nos dirían. Así es. Hermano, ahora bien, el pueblo ha sido redimido por el Señor. ¿Cómo ha sido redimido al ser liberado de la esclavitud? Ahora la pregunta es, ¿seguirá este pueblo confiando en el Señor? Este pueblo vio grandes cosas. Nosotros a veces vemos que el Señor, teníamos una gripe, oramos y se nos sana en menos de 48 horas. ¿Ustedes se imaginan haber visto eso? La travesía de este pueblo no ha acabado. De hecho, su excursión a la tierra prometida solo ha comenzado. En el capítulo 15 Moisés alaba a Dios por su liberación, pero luego el pueblo se queja. ¿Y saben por qué? Porque no había agua ni comida. Siempre nosotros por algo. ¿Vieron cómo Dios hace? Se quejan por agua y comida. Pero a pesar de ese pueblo quejoso y desobediente, pueblo que no es digno del favor de Dios, a pesar de eso, Dios los guía por el desierto para hacer un pacto con ellos. Este es un Dios de gracia y de misericordia, de paciencia, pero también fiel a su pacto. Vean Éxodo 19. ¿Se acuerdan que íbamos del 1 al 19? Donde Dios muestra su gloria. Ya hemos visto varias maneras como Dios muestra su gloria. Éxodo capítulo 19. Pastor Rubén, si puede leerlo, versículos 4 al 5 en voz alta, por favor, y los demás le seguimos en la lectura. Éxodo 19, verso 4 al 5. Amén. Llegamos a un capítulo, al 20 que está ahí, y el capítulo 20 es como la mitad entre el evento donde Dios muestra su gloria y entre los eventos donde Dios mostrará su presencia a su pueblo. Ahí está. Dios desciende sobre el monte Sinaí. ¿Recuerdan la historia? En toda su majestuosa santidad y marca a Israel como suyo, dándole su ley. ¿Se acuerdan qué pasaba con el pueblo de Israel cuando ve que la presencia de Dios se manifiesta? Da miedo, hermanos. Da miedo. Como hombres pecadores como nosotros, podemos acercarnos a la presencia de un Dios tan santo sin ser destruidos. ¿Cómo? El pueblo dice, ve tú, Moisés, ve. No sea que muramos. Es un capítulo increíble en la historia redentora. Nosotros vemos opresión, juicio y un rescate milagroso de parte de Dios. Las promesas hechas a Abraham están un paso más cerca del cumplimiento de la simiente de la mujer que ha de venir. Está cada vez más cerca esa promesa en Éxodo. Miren, Éxodo capítulo 3, versículo 13, yo se los leo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, así dirás. ¿Y saben qué es lo que está diciendo Dios cuando Él dice, yo soy el que soy? Él está diciendo que existe y que su existencia es absoluta. Él no atribuyó su existencia a alguien o a algo. Él es autoexistente, autosuficiente. Por eso Él dice, hey, dile, yo soy el que soy. Como el yo soy, Dios se revela como el gobernante libre y soberano. Y por eso prevalecerá contra Egipto en ese gran escenario que vimos. Pero Dios usó la Pascua para liberar a Israel y eso nos conduce a otro tema en Éxodo, el pueblo especial de Dios, que entra esta misma idea que estamos en el clímax de Éxodo 20 y 19.
Ustedes recuerdan que Dios tenía un propósito, ¿verdad? ¿Será que el propósito de Dios era el rescate de su pueblo? No los escucho. Ok, ¿quién más dice algo? Voy a volver a hacer la pregunta para que aterricen. ¿El propósito principal de Dios en el Éxodo era solo el rescate? Acuérdense de las promesas. Es establecer a este pueblo como una nación que le pertenece y que le representa en el mundo. Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones. El versículo más sorprendente que nos muestra esta identidad esencial es Éxodo 4, 22 al 23. No, vayan allá, lo pueden anotar por tiempo. Éxodo 4, 22 al 23. Es donde Dios dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que nosotros vemos en ese texto que Israel es el primero en los afectos de Dios. Como pueblo del pacto de Dios reciben una bendición especial, pero también una misión especial. ¿Cuál es esa misión que recibe el pueblo especial de Dios? Reflejar la gloria de Jehová al resto de las naciones. ¿Se acuerdan dónde estaba ubicada Canaán? Para que todas las naciones vinieran a ella y conocieran a Jehová. No a Israel, a Jehová. A mí me llama la atención de la gente que dice, vamos a la tierra santa. Ya no se va a conocer al Dios de Israel, sino a Israel. Qué idea loca, ¿verdad? La mayoría de las narraciones seculares de Éxodo pierden por completo este punto. ¿Saben por qué? Porque se enfocan en la tragedia de la esclavitud o en el heroísmo de Moisés. Tenemos que ser como Moisés y estar dispuesto a guiar al pueblo. Yo no sé si tú hubieses ido a ese faraón cuando Dios dice, mira, va ahí, le va a decir que yo lo voy a destruir. A mí me daría pánico. Si aquí uno ve un policía en un alcabala y le empieza a temblar la mano. Buenas noches. Una vez íbamos con un hermano así, 6 de la mañana, clarito el sol. No voy a decir su nombre para no comprometerlo, clarito. Ser policía de los nervios le dice, buenas noches, capitán. De día y era un oficial normal. Entonces, si con eso nos ponemos así de nerviosos. Han enviado a Faraón. A Faraón. Entonces nosotros vemos, nos centramos en ver el heroísmo de Moisés. Y en la esclavitud, Moisés. Dios mío, no es así. Pero en cuanto lees el texto no puedes eludir el estribillo más común en Éxodo. Un estribillo que muestra el motivo de Dios en todo lo que hace. Éxodo capítulo 6, versículo 7, vamos allá. Y aunque estoy yendo un poco atrás, no pierdan la conexión de donde estamos. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Hermano Michael, si lo puedes leer para nosotros en voz alta y los demás te seguimos en la lectura. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová. Hermano, esa frase, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, esta frase al menos se repite unas 14 veces en la primera mitad del libro. Así que el propósito de Dios al encontrar este énfasis, al repetir esta frase, es mostrar quién es Él para exaltar su gloria, no la de Moisés. Y cada vez que usted vea que algo se repite en la Biblia, subráyelo. Ahí hay énfasis. Ahí hay énfasis. Jehová acaba de rescatar a su pueblo de una brutal esclavitud a través de grandes señales y maravillas, juzgando a Egipto en el proceso. En todo Jehová hizo que su nombre fuera exaltado en toda la tierra. Ahora el pueblo va rumbo a una tierra prometida, a una tierra que se le prometió a sus antepasados. Y en medio del camino, antes de llegar a esa tierra, hay una señal de stop. ¿Y saben en qué lugar se detienen? Ayúdenme. En el monte Sinaí. Ahí se detienen. Es allí. En ese monte. Para Dios mostrarle cómo deben adorarle antes de entrar a la tierra.
¿cómo me van a adorar? Nosotros veremos a los descendientes de Abraham ahora cómo van a empezar a convertirse en una gran nación. ¿Se acuerdan de la promesa? Están a punto de recibir leyes y una religión nacional. La recreación de la humanidad progresa lentamente y Dios empieza a habitar nuevamente en medio de su pueblo. Antes de este episodio, ahora que vamos a ver en el tabernáculo, donde Dios manifiesta su presencia en medio de su pueblo, antes de eso, ¿dónde Dios mostraba la presencia en su pueblo? En medio de su pueblo. ¿Qué parte? El Edén. Así es. Así es. Israel tenía que tener un santuario y Dios establece cómo deben hacerse las cosas. Él las establece. Es Dios quien tiene derecho de hacer cómo se hacen las cosas. Para eso nos ha dado su palabra. Antes de yo hacer algo, cualquier cosa, tomar una decisión, opinar sobre algo, yo tengo que pensar qué Dios tiene que decir. No qué el mundo tiene que decir. No, bueno, así lo hace el mundo, así lo hago yo. No. Si estás pensando así, solo es un reflejo de tu inmadurez espiritual. Tú siempre debes ir a la palabra y ver si ella respalda cada cosa que hacemos. Es Dios quien tiene la palabra final. Dios. Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Así que cuando Dios da la ley, ya había dado la promesa. ¿Se acuerdan la promesa? Primero la promesa, luego la ley. Primero la promesa, luego la ley. Y esa ley no anuló la promesa. Y la promesa, ¿saben cuál era? La salvación por gracia, por medio de la fe. A Abraham, luego que creyó, su fe le fue contado por justicia. Así que la obediencia a la ley no era requerida para ser miembro del pueblo teocrático, sino era para recibir y disfrutar la bendición del pacto. ¿Escucharon eso? Para ser parte del pueblo de Dios, ¿qué se requería? Fe. Para disfrutar de la bendición de Dios, ¿qué se requería? Obediencia. ¿Se dan cuenta? No era, bueno, ¿tú quieres ser parte del pueblo de Dios aquí? Obediencia primero. No, era fe. ¿Tú quieres recibir las bendiciones del pacto? Obediencia. Primero está la promesa, luego la ley. ¿Entendemos eso? La pregunta que podemos hacer nosotros es, ¿por qué se añade la ley a la promesa? ¿Por qué? ¿Por qué no dejarlo ahí? ¿Cierto? Bueno, en primer lugar, como vimos en Éxodo 19, para cumplir los propósitos de Dios, Él debe revelar su carácter y la ley. Cada mandamiento revela algo del carácter de Dios. ¿Saben ustedes eso? Nos revela cuánto Dios odia el pecado, acerca de su carácter santo. Los 10 mandamientos nos hablan mucho de su carácter. Mucho. Pero en segundo lugar, como aprendemos más adelante en el Nuevo Testamento, la ley aparece debido a la transgresión. Porque es a través de la ley que tomamos conciencia de nuestra necesidad de un Salvador. Inclusive es por la ley que sabemos que hemos pecado. Pablo dice, yo no sabría que adulterar es pecado si la ley no lo dijera. Pero también en Gálatas capítulo 3 versículo 24, Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo. ¿Y saben qué era un ayo en aquellos tiempos? Era una especie de tutor que se nos daba desde pequeño, de formarnos, guiarnos, y a medida que alguien iba creciendo tenía ese ayo. Cuando ya crecía, ya el ayo lo soltaba. O sea que la ley cumplía una función, dice Pablo en Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley nos ha formado para llevarnos a Cristo. La ley no nos salva. La ley lo que nos hace es mostrar la gran necesidad de un Salvador. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ah, y eso de la cuna a la tumba y de manera perfecta. Levante la mano, ¿quién lo ha hecho, por favor? Nadie. Y cuando tú ves esa impotencia que hace la ley es, yo necesito un Salvador. Eso hace la ley. Eso hace la ley. Los israelitas no eran salvos por cumplir la ley, ¿verdad que no? Al contrario, notarás que Éxodo 22 dice que los israelitas ya eran salvos cuando se les dio la ley. Vamos a Éxodo 20. Ya estamos entrando al segundo bloque. Usted dirá, pastor, el segundo bloque, ya llevamos como media hora. Tranquilito, tranquilito, yo voy a terminar antes de tiempo. Éxodo 21.
Miren lo que Dios introduce antes de dar la ley. Esto es importante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si pudiéramos resumir esto en una sola palabra, es redención. Primero los libera de la esclavitud y luego se les exige la obediencia. ¿Ven el orden? Antes de darse la ley, ya los israelitas habían sido salvados. Nunca nadie ha sido salvo por guardar la ley. De entrada, nadie puede guardar la ley, de la cuna a la tumba y de manera perfecta. La salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. Siempre. Amén. Así llegamos al segundo bloque. Lo que yo he llamado el lugar del encuentro. Ustedes decían al principio que había un episodio que se empiezan a desarrollar de Éxodo 20 al 40. Y es el tema de la ley y el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña que Jehová ordenó a su pueblo que la construyera para que pudiera habitar entre ellos, aunque eran pecadores. Pero en Éxodo 40, del 34 al 38, y les pego del capítulo 24, Moisés intercede por el pueblo y se construye el tabernáculo. O sea que todo empieza a tener sentido acá. Y yo quiero pedirle a mi hermano Ender, si pudiera leer Éxodo 40, de los versículos 34 al 38, y los demás le seguimos en la lectura. Éxodo 40, versículos 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Vean este detalle y no lo olviden que más adelante esto nos va a ayudar a entender algo. Ya está el tabernáculo. Está la presencia de Jehová ahí. ¿Pero alguien entró al tabernáculo hasta aquí? Nadie. Está la presencia de Dios ahí, pero nadie puede disfrutar de ella. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Hermanos, Dios no piensa como nosotros pensamos, ¿verdad? La parte del Éxodo que a nosotros nos parece más emocionante, ¿sabe cuál es? La narrada de los primeros 12 capítulos. Israel, Egipto, Faraón, las plagas, cómo los libera, el mar, tanto así que hay himnos sobre eso, se abren dos, pero yo no he escuchado el primer himno donde se den las directrices del tabernáculo. Y harás no sé qué, y harás no sé cuánto, de tal medida, nadie. De los carros del faraón hay como 20 versiones. Para nosotros esa es la parte más impresionante. Pero resulta que esos son los primeros 12 capítulos. O hasta el 20 en detalle. Pero resulta que el resto del libro, del 20 al 40, Dios solo habla sobre detalles de cómo construir una tienda de campaña llamada el tabernáculo. ¿Por qué? Eso tiene un porqué. ¿Por qué Dios escribió un libro así? 20 capítulos o menos, 15, 12, con una historia emocionante de poder, de gloria, y luego el restante de capítulos dando detalles sobre cómo construir una tienda de campaña. De hecho, hay gente que cuando lea los primeros 12 capítulos del Éxodo están hablando, mire cómo Dios y la plaga, y sabía, las 10 plagas eran un ataque a los 10 dioses. Y después más nadie habla de los detalles de cómo se construyó el tabernáculo. Así que después, cuando quieren ver, llegamos a Levítico.
Pero Levítico un poco... Números. Y después dice, hermano, ¿y cómo va con su plan de lectura? Ya por Deuteronomio, tan rápido. Claro, por eso mismo. Hermanos, ¿se acuerdan que dentro de las promesas, saben cómo resumíamos en varias palabras el plan de redención? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las palabras que usamos? El lugar especial de Dios, el pueblo especial de Dios, bajo el gobierno especial de Dios. Hermanos míos, en la Biblia, aquí en este libro, en la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios es disfrutar de su bendición. ¿Escucharon eso? En la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios es disfrutar de su bendición. Hermanos, Adán y Eva conocieron la vida y su plenitud mientras obedecieron a Dios. ¿Cuándo fue el momento en el que Adán y Eva fueron más felices? ¿Cuándo obedecieron? ¿Cuándo empieza la historia más triste de la Biblia? Cuando los primeros hombres desobedecieron. Tú no eres más feliz que cuando obedeces. En el momento en que nosotros somos más felices en nuestra vida cristiana es cuando caminamos en santidad. ¿Saben eso? El diablo nos hace pensar que pecando tendremos más felicidad. No, es más dolor. Desobediencia, dolor. Obediencia, bendición. Uno anda contento. Cuando uno no ha caído, uno anda feliz. Uno anda leyendo y queriendo escuchar sermón y que todos se impacten de eso. Pero cuando uno cae, uno no quiere ni ir a trabajar. Porque, hermanos, el primer asesino del gozo es nuestro pecado. Así que la ley de Dios dada en Éxodo 20 era más bien el bien para ellos. Alguien decía que los 10 mandamientos no son tus 10 enemigos, son nuestros 10 amigos. La ley pone ese límite para que no desagrademos a Dios, porque según Juan el pecado es una cosa, transgresión de la ley. Y a veces nos molestamos tantos mandamientos, tantas leyes. Hermanos, ¿quién se molestaría que en una montaña con bastante rascacielos se pusieran barandas alrededor? ¿Quién puso esta baranda? Mejor es dejar que nos matemos. ¿Quién dice eso? ¡Nadie! ¡Qué bueno que pusieron barandas! ¡Qué bueno las señalizaciones! ¡Qué bueno! Nosotros hemos visto cómo la ley es buena, porque nos protegen. Así que rechazar esa ley nos lleva a la muerte, a la maldición, a la separación de Dios, de manera que al restaurarnos, es necesario restaurarnos para que podamos obedecer la ley, y cuando obedecemos a la ley, eso permite vida y bendición en nosotros. Hermanos, la ley de Dios no fue dada para ganar la salvación. Fue dada a un pueblo que ya había sido redimido. Primero la promesa, después la ley. Algunas personas creen que la ley era un sistema de obras. Dios, en el Antiguo Testamento, salvaba por obras. En el Nuevo Testamento, salva por fe. Mucha gente cree eso. Pregúntale a un evangélico, ¿cómo se salvaban los cristianos en el Antiguo Testamento? Que no haya visto Panorama de la Redención. ¿Cómo se salvaban? Vas a ver. Por obras. ¿Saben qué capítulo del Nuevo Testamento destruye eso? A ver. El que lo sepa, le vamos a dar un regalo. Díganme capítulos. ¿Dijiste Gálatas? ¿Qué es porción de Gálatas? ¿Cómo? Efesios 8, 9, no. No, perdieron el premio. Hebreos 11. Abraham justificado por fe, Abel por fe ofreció sacrificio, a tal por fe y por fe. ¿Cómo? También, pero específicamente Hebreos 11, porque no hay un capítulo en el Nuevo Pacto que da toda esa lista de todos quienes fueron los patriarcas, el desarrollo de las tribus, y todos de una manera como lo hizo Hebreos 11. Lo hace. Su tema es la fe. De hecho, el tema de ese capítulo es la fe. Ese es el contexto de Hebreos 11. La salvación siempre ha sido por la fe, nunca ha sido por la obra. La salvación siempre ha sido gratis, es por pura gracia. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento ellos pusieron su fe en Cristo, en el Mesías que había venido a redimirlos. Ahora nosotros ponemos nuestra fe en aquel que nos redimió en la cruz. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Ellos miraban, su fe estaba puesta en los eventos futuros, la nuestra en los pasados. Así que Dios redime antes de la ley, por lo que la obediencia de ellos no es un intento desesperado por ganarse un favor.
Esa es la tesis que Pablo defiende en su carta a los Gálatas, donde dice, ustedes creen que la ley anuló la promesa de Abraham, y Pablo dice, no. Porque primero la promesa y luego la ley. Bueno, cuando Dios da la ley, y voy terminando, ya había dado la promesa. Y esa ley no anuló la promesa, y la promesa es la salvación por gracia, por medio de la fe. Así que como la obediencia a la ley no era requerida para ser miembro del pueblo teocrático, sino que era para recibir y disfrutar de la bendición de Dios, eso mismo pasa en el Nuevo Testamento. ¿Queremos realmente disfrutar de la bendición de Dios? Obedece a Dios. No para ganarte su favor. Es que esa es la razón de la ley. Para disfrutar de su bendición. Hay muchos que dicen, Señor, bendíceme, si el Señor derramara bendiciones. Bueno, sé obediente. ¿A qué? A su ley. Mira cada mandamiento y mira a ver si está viviendo a la luz de ellos. Y ahí habrá bendición. Así que el pueblo está bajo la ley. Podían disfrutar nuevamente de la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Por el tabernáculo. ¿Qué nos enseña cuando vemos Éxodo y vemos que se dedican tantos capítulos al tabernáculo, el lugar donde Dios muestra su presencia? ¿Saben qué nos muestra eso? Que para Dios es muy importante que tengamos comunión con Él. Eso nos muestra Éxodo del 20 al 40. Para Dios es importante redimirnos, pero para ese Dios que nos redimió, aquellos que Él ha redimido deben tener una relación con Él. El cristianismo no es solamente tomar hábitos y dejar hábitos. El cristianismo es relación. Relación. Donde el Padre y el Hijo se relacionan. Donde el Hijo quiere conocer la voluntad de su Padre. Donde el Hijo cuenta las necesidades de su Padre. El cristianismo es relación. Hay alguien que quiere tener un cristianismo fuerte y solo se trata de hábitos y hábitos. Sí, es cierto, Dios transformó todo en nosotros. Pero el cristianismo es una relación, tanto así que se nos llama hijos de Dios. Y nosotros nos llamamos hermanos. Esto es una relación. Así que Éxodo del 20 al 40 nos muestra que a Dios, hermano, le interesa mucho que nosotros tengamos comunión con Él. No tener comunión con Dios es tenerlo a Él en poco y tener en alta estima las cosas superficiales, temporales y paganas de este mundo. Hermano, ¿cómo podemos pasar un día sin orar y sin leer la Biblia, por favor? ¿Cómo podemos? Es como si perdiéramos de vista la relación que tenemos y es como que yo no quiero hablar con mi padre. Hay cosas más importantes que hacer. Pero ¿se acuerdan que nadie entró al templo, al tabernáculo? Ahí hay un problema grande. Es que la presencia de Dios en el pueblo de Israel era una bendición incómoda. ¿Saben por qué era tan incómoda la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel? Porque genera uno de los grandes dilemas de la Biblia. ¿Cuál es ese dilema? ¿Cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador sin destruirlo? ¿Cómo? La respuesta en este caso está en los sacrificios del Antiguo Testamento y es esa realidad la que nos prepara el Levítico. Es esa realidad. Todo el sistema de sacrificios era para que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Así que nosotros nos preguntamos, ¿cuándo entrarán al tabernáculo a disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cómo va a ser ese pueblo pecador para relacionarse con un Dios santo sin ser destruido? Bueno, para eso tenemos el Levítico. Y por eso voy a dejarlo hasta aquí. Para que la semana que viene tendré el privilegio de nuevo de continuar esta línea redentora y mostrarles que Levítico no es un libro aburrido, sino hermoso, que provoca ahora leerlo. Ahora ustedes deberían leer Éxodo del 20 al 40. Léalo, para que vean el énfasis de Dios en la importancia de relacionarnos con Él, pero también para que queden en shock y dirán, ¿y nadie va a entrar? No puede. Dios es un Dios santo. Si alguien llega a entrar ahí,
¿Y cómo van a hacer, pastor? Sacrificio. ¿Y dónde están los detalles de esos sacrificios? Levítico. Conclusión. Al igual que los israelitas, somos pecadores que no podemos tener comunión con un Dios santo sin un Salvador. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha provisto en Cristo, un Salvador. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? Ahora es a través de Él. Permite que Éxodo y la historia de Israel y su desobediencia del pacto y la historia de la gracia de Dios y la fidelidad del pacto te lleven a la desesperación de tus pecados y aferrarte a la cruz de Cristo. Que el ver tu impotencia de no poder cumplir la ley de manera perfecta, esa impotencia no te conduzca a la culpa y a quedarte en la culpa, sino que te conduzca a aferrarte a Cristo. Hay 3 maneras de cómo tratar con nuestra culpa. 1, Judas, viviendo en la culpa como alguien que no tiene esperanza. O como los fariseos, quienes aún en su culpa dijeron nos da igual y más bien correr hacia tu pecado. O como Pedro, refugiarte en la cruz en las veces que sean necesarias. Que más bien el mirar Éxodo y la desobediencia de este pueblo y la impotencia de obedecer la ley te lleven a Cristo. Te lleven a Cristo y que esta semana puedas tener un corazón de alabanza a un Dios santo. A diario. Cuya gloria, como dice el texto, llenó el tabernáculo. Su gloria llenó el tabernáculo. Cuando tú lees Juan 1, dice hablando de Cristo que Él habitó entre nosotros. ¿Han leído eso? ¿Y saben esa palabra habitó qué significa? Tabernaculizó. Su presencia aquí. Y luego ha hecho morada en nosotros. ¿Cómo puede un Dios tan santo morar en un hombre tan malvado como yo? ¿Saben cuál es la respuesta? Cristo. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Cuando canten ese himno, cántenlo con convicción. Un gran Salvador para mí. Hermano, deja que tu oración sea igual a la de Moisés en la mañana. Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria hoy. No solamente nos enfoquemos en cosas materiales. Dile, muéstrame tu gloria. Que tu oración refleje que tú quieres a Dios. Y luego alábale por cómo nos ha mostrado su gloria en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, no en nuestro nombre. Hermano mío, al leer las Escrituras, cada palabra debe moverte. Oh Dios, no puede ser que este Dios tan grande sea el que yo sirva. Ese es el Dios que servimos. No somos destruidos por Cristo. Bendito sea Jesús. ¿Cómo no amar a nuestro Salvador? ¿Cómo no darle gloria al que nos redimió? Hermanos, nosotros no necesitamos marcar las puertas con sangre. Ya Él la derramó en la cruz y solo la fe en esa obra nos librará de la muerte. Es por eso que Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él venció la muerte. Eso nos enseña a tener una perspectiva incluso correcta de la muerte. Bendito sea el Dios que nos redimió. Gracias a Él ahora somos su pueblo. Oremos.